la primera charla de estas jornadas, que va sobre distintos modos de organización y está bastante ligada con la charla que tuvimos el miércoles pasado de qué es anarquismo. Y bueno, recuerdo que tenemos otra charla este miércoles aquí mismo a las 3 de feminismo y la cuestión de género. Y aquí podéis coger panfletos luego si no tenéis todavía de la jornada. Y os recuerdo que se está grabando, pero bueno, está enfocando aquí directamente hasta que no salgáis del público en la grabación. Y os dejo con Ángel, que es el ponente de la charla. Bueno, pues hola a todos, gracias por venir. Bueno, lo primero, me llamo Ángel, como ha dicho Sergio, y voy a hablar un poco de organización anarquista, sin ser ningún experto ni nada de esto. No sé si hay algún experto en organización anarquista, pero con esto lo que quiero decir un poco que me interrumpáis cuando queráis para añadir cualquier cosa, para preguntar, para debatir o lo que queráis. Esto se dice en todas las charlas, pero luego nunca nadie lo hace, así que hacedlo, ¿no? Que lo hagáis, porque a mí también me es más fácil como que me interpelen y contestar a soltar todas las chapas y de seguir. Entonces, bueno, como digo, no soy ningún experto, me lo he buscado un poco yo por mi cuenta y lo cuento un poco como me ha parecido más apropiado, pero eso, que podéis aportar lo que queráis. Vale, entonces, la pregunta un poco que guía la charla es esta, ¿no? De cómo nos organizamos. Y surge un poco la idea de dar esta charla porque ves que hay multitud de movimientos sociales que se quieren organizar de un modo o de algún modo bajo principios que sean lo más libertarios posibles, bien porque lo consideran más útil o porque lo consideran más ético, y en ese intento de organización pues como que les surgen muchas preguntas, dudas, problemas, y consideraba que en muchos casos son cuestiones que ya se han tratado durante cierto tiempo, porque el movimiento libertario lleva años organizándose y debatiendo en torno a cómo organizarse, y ya hay algunos debates no acabados, porque nunca se acaban los debates, pero sí argumentados, y que es interesante tenerlo en cuenta. Entonces, el anarquismo, ya hablaron el otro día un poco de lo que era, pero me gustaría dar algunas pinceladas para un poco motivar los principios que van a dirigir el modelo de organización. El anarquismo, como la mayoría sabéis, es un movimiento político revolucionario, es decir, que aspira a un cambio radical de la sociedad, a transformar las relaciones sociales, la economía, en base a una sociedad que sea más justa, que sea radicalmente democrática y por tanto sin Estado. Y además tiene una cuestión importante, que es que defiende la adecuación entre los medios que utiliza en el día a día hoy y los fines a los que aspira a conseguir, de tal modo que las organizaciones que construye toman los mismos principios que la sociedad a la que aspira. En este caso pues lo he resumido, aunque se podría expresar con otras palabras o de otro modo, que las organizaciones que construye son socialistas, asamblearias y federales. Socialistas en el sentido de lo que ya he hablado, de la transformación radical en base a una propuesta socialista de la sociedad. Asamblearias porque se organizan horizontalmente o se autogestionan mediante asambleas. Y federal en el sentido de que la unión de individuos y de... No deseo permitirlo. La unión de individuos y de organizaciones, digamos, de base, a las asambleas, es libre, es en base al mutuo acuerdo y a un pacto que podemos llamar federativo. Y entonces, en base a estos principios que constituirían el anarquismo, se forman organizaciones. Esas organizaciones pueden ser muy distintas en función de las personas que la forman, de las características que tienen, los objetivos que se marcan a corto o medio plazo, etc. Y iremos hablando un poco de esos tipos que hay. Entonces, lo primero me gustaría motivar para qué sirve una organización anarquista, ¿no? ¿Por qué tenemos que organizarnos? Bueno, pues básicamente sirve para potenciar la actividad de cada uno, la actividad individual, de forma que ayude a multiplicar la fuerza de la incidencia que tengamos cada uno,
en nuestro intento de difundir o extender los principios, los valores y las prácticas anarquistas. Al mismo tiempo es un experimento de lo que queremos en el mundo nuevo que aspiramos a construir, ¿no? Entonces es un reflejo y nos permite experimentar nuevas formas de relación incluso dentro del propio capitalismo, con las limitaciones que eso pudiese conllevar. Por último, permite aportar en esa extensión de los principios y los valores ideas y propuestas para enriquecer las luchas sociales. Como veis, hay una parte teórica de ideas, propuestas, extensión de estos valores y principios y una parte más práctica de construcción, etc. Ese ciclo que he intentado explicar ahí es que la práctica nutre a la teoría, de forma que las prácticas que funcionan modifican el modo en que nos organizamos y al mismo tiempo la teoría nutre a la práctica. Las nuevas ideas que se aportan en la teoría pues cambian los modelos de organización y mediante ese ciclo podemos avanzar. Es importante porque creo que es necesario tener en cuenta la práctica a la hora de valorar las organizaciones, no solo los principios. Muchas veces se cae quizá en un exceso de valoración de los principios y seguir los principios y como que la utilidad de las organizaciones también es un vector importante a considerar. Me gusta esa cita de Debord, aunque no sea específicamente anarquista, porque dice que la organización revolucionaria, porque estoy de acuerdo con ella, dice que la organización revolucionaria debe recordar siempre que su objetivo no es lograr que la gente se pare a escuchar los discursos de sus expertos líderes, sino hacer que hablen por sí mismos. También me gustaría nombrar una cita de Malatesta al respecto de este ciclo que he intentado explicar y cuáles son los objetivos de una organización, en los que dice que para lograr sus fines las organizaciones anarquistas deben, tanto en su constitución como en su funcionamiento, permanecer en armonía con los principios del anarquismo, donde vemos que sigue esta idea de mantener una correlación entre los medios y los fines. Es decir, deben saber cómo combinar la acción libre de las personas con la necesidad y la alegría de la cooperación, el individualismo y la unión, ¿no? Sirven para desarrollar la conciencia y la iniciativa de sus miembros y también son un medio educativo y una preparación moral y material para el futuro. Vale. La importancia de extender el mensaje es básicamente que la idea correcta, o desde mi punto de vista la idea correcta en el momento correcto, siempre que refleje las necesidades de las personas y el cambio social que es necesario, puede tener un efecto transformador. Y la extensión de dichas ideas, por tanto, tiene una importancia capital. A este respecto, quería nombrar la importancia de la financiación en la práctica organizativa. La financiación es las bases, el dinero y el material que nos permite desarrollar una actividad, pero al mismo tiempo lo tenemos que conseguir en el mundo actual, que es un mundo capitalista. La financiación en sí misma conlleva contradicciones y en ese sentido tenemos que saber cómo llevar adelante una financiación que no mine la autonomía de la asamblea, la coherencia y el trabajo de la propia organización. No voy a hablar mucho más de organización, o sea, de financiación, pero me gustaría que fuese uno de los puntos del debate, ya que creo que es interesante que aportemos. Hablando un poco de niveles de organización, yo diferencio, o creo que es importante diferenciar entre lo que sería la organización social y la organización política. He usado estos conceptos, pero otras veces se han utilizado otros. Organización social sería una organización amplia o de masas, sería una organización de gente no necesariamente ideológicamente afín, pero que se une en torno a unas problemáticas comunes, pues el movimiento de trabajadores que se une pues, en sindicatos, grupos de apoyo o el movimiento estudiantil que se une en asambleas, ¿no? Ese sería un movimiento amplio donde se dan distintos espectros políticos que se organizan en base a organización política. La organización política sería una serie de, o sea, sus militantes o sus participantes tendrían una serie de principios, tácticas y finalidades comunes y al mismo tiempo yo creo que englobaría un poco el trabajo en todos los ámbitos sociales, tanto estudiantil, laboral u vivienda. Como digo ahí, los principios y tácticas y finalidades se acordarían de mutuo acuerdo en torno a un pacto federativo. Y bueno, en general el movimiento libertario ha creado organizaciones de ambos tipos. Un ejemplo clásico en España sería pues, la CNT, sería un intento de organización social de masas para todos los trabajadores.
mientras que la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, sería un ejemplo de organización política. De todos modos, hay que tener en cuenta que algunos anarquistas defienden que no hay necesidad de crear organizaciones políticas y que basta con organizarse a nivel social. Este sería otro de los puntos que me gustaría tratar después en el debate en torno a la necesidad o no de una organización política. Vale. También me gustaría reflejar la existencia de una crítica dentro de las propuestas anarquistas a la propia idea de organización y en concreto a la idea de organización formal. No es un principio identitario de todo el anarquismo la crítica a la organización, porque si no esta charla no tendría sentido, pero sí que existe esta tendencia y que sí que tiene cierta relevancia, ¿no? Sobre todo adquiere cierta importancia en los 80, cuando surge la propuesta insurreccionalista como crítica al burocratismo e inoperancia de las organizaciones formales más grandes y como digo, surge en torno a los 80 en Italia, pero ya recoge el testigo del ilegalismo que existía en Francia a principios del siglo XX o de otras propuestas individualistas. En general, en los escritos de algunos de los teóricos del insurreccionalismo, como pueden ser Bonanno o Cavalieri, no hay una crítica absoluta a las organizaciones, es decir, no niegan la necesidad de organizarse, pero sí niegan la necesidad de una organización formal. Un poco la idea que se puede sacar de este texto, de esta cita que he colocado aquí. Teniendo como objetivo la conflictividad permanente, no merece la pena ya hablar de modelos correctos de organización ni de organizaciones permanentes. Más bien parece que la mejor manera de conectar dependerá, por un lado, de las necesidades que haya en ese momento y lugar concretos, y por otro lado, de la confluencia de proyectos, estrategias o prácticas. Entonces, básicamente lo que están hablando es de una organización que se junte en momentos y lugares concretos y que desaparezca cuando pierda su necesidad. En realidad, Bonanno muestra toda una forma de organización que idea en sus textos, que bueno, no la voy a explicar porque sería muy largo, pero que se asemeja mucho a una federación que en un momento dado desaparece y con determinadas formas de organización. En España en concreto la teoría insurreccional llega eso, en los 90, llega a muchos jóvenes que se habían afiliado a CNT con intención de encontrar allí una organización política de difusión del anarquismo, y choca un poco con la idea de algunos trabajadores de hacer de la CNT un sindicato amplio de masas, ¿no? Ya digo, esta sería un poco el choque entre organización política y organización social. Para algunos la CNT pues era una organización social y para otros querían convertirlo en una organización política. Mucha de esta gente acaba también un poco harta del burocratismo que hay dentro de CNT, porque está ideada para ser una organización muy grande. Y en realidad la CNT en la práctica luego era una organización más bien pequeñita. Entonces mucha parte de la burocracia consideraban innecesaria. En ese sentido acaban rompiendo con CNT, se acaban yendo, por ejemplo la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias toma una deriva insurreccional, rompe con CNT y en general, desde mi punto de vista, ayuda a romper con ese burocratismo, esa lentitud del movimiento libertario, y se generan un mogollón de acciones, pero al mismo tiempo, desde mi punto de vista también, es peor el remedio que la enfermedad, en el sentido de que a ver, ¿cómo diría? Se crean organizaciones muchas veces para la acción por la acción y que carecen de estrategias. Entonces, al final, lo mismo que se intenta combatir desde el insurreccionalismo se acaba reproduciendo en sus propias organizaciones. Hay una crítica al respecto de este modelo de entender la organización que está dedicado al feminismo y a organizaciones feministas insurreccionalistas, que escribe Joe Freeman, que se llama La tiranía de la falta de estructuras, y del que me gustaría leer unos extractos porque estoy bastante de acuerdo. Dice que aspirar a crear un grupo sin estructura es tan inútil y engañoso como pretender que existan noticias objetivas, que las ciencias sociales estén libres de valores o que exista una economía libre. La noción de un grupo sin estructura es una cortina de humo que favorece a los fuertes o a aquellas personas que puedan establecer su hegemonía.
Esta forma de hegemonía puede establecerse más fácilmente porque la noción de falta de estructuras no impide que se crean estructuras informales, solo impide que se creen las formales. Y pone un ejemplo de que la filosofía del laissez-faire, el capitalismo libre, del libre mercado, no impide a los económicamente prepotentes establecer un control sobre los salarios o los precios, y únicamente impide que el gobierno lo haga efectivo, ¿no? En la medida en que la estructura de un grupo es informal, las normas de cómo se toman solo son conocidas por unos pocos, y la conciencia de que existe una relación de poder se limita a los que conocen las normas, y los que no lo conocen o no son iniciados permanecen confusos o tendrán la impresión de que ocurre algo de lo que no tienen plena conciencia. Las élites son nada más y nada menos que grupos de amigas que participan en la misma actividad política. Estos grupos de amigas funcionan con redes de comunicación al margen de cualquier canal que el grupo haya establecido con este fin. De forma que si no existen canales, funcionan como la única red de comunicación. En general es una idea de que el amiguismo genera élites, ¿no? Como esta gente es amiga, habitualmente comparte los mismos valores y concepciones políticas y se hablan en la vida cotidiana y se consultan cuando tienen que tomar pequeñas decisiones, la gente que está en estas redes tiene más poder de tomar decisiones que aquella que no participa en estos grupos de amigos. Es raro el grupo que no establece alguna red informal de comunicación, pero a través de los amigos, pero cuando las estructuras formales no existen es más complejo combatir. Esta forma de organizarse tiene sus propios límites, es políticamente ineficaz, exclusivista y discriminatoria para las mujeres que no están o no pueden estar ligadas a estos círculos amistosos, aquellas que no encajan en las organizaciones existentes por causa de su clase, de su raza, de su ocupación, de su educación, de su estado civil o por la maternidad, etc. Inevitablemente se sentirán desanimadas a incorporarse. Aquellas que sí que encajan desarrollan intereses encubiertos para mantener las cosas tal como están, es decir, mantener sus cuotas de poder. La manera de que cualquier persona tenga la oportunidad de involucrarse en un grupo o de participar en sus actividades es que la estructura del mismo sea explícita, no implícita, es decir, que se conozcan públicamente los modos de participación. Las normas de cómo se toman las decisiones deben de ser abiertas y conocidas por todos, lo que ocurrirá si son formalizadas. Esto no quiere decir que la formalización de la estructura destruya necesariamente la estructura informal. Normalmente no ocurre así, pero sí impide que la estructura informal tenga un control predominante. Bueno, pues básicamente lo que quería expresar con esto y leyendo este texto es que con lo que estoy bastante de acuerdo es que en general el remedio para luchar contra el burocratismo acaba siendo peor que la enfermedad. Se asocia anarquismo a la desorganización y se reducen colectivos sin estrategia ni objetivos. Vale. Otro conflicto importante que se da al respecto de la organización revolucionaria y que es el que marca el inicio un poco del modelo anarquista es el que tiene lugar en la Primera Internacional. En 1864 en Londres se forma la Primera Internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores, donde hay trabajadores ingleses, franceses, italianos, y es una organización política del proletariado. La idea era discutir problemáticas comunes y trazar líneas de actuación. Ahí se dan dos posturas enfrentadas, que la mayoría ya supongo que conoceréis, que es la postura federalista o vacunista y la postura centralista de Marx. Lo he querido reflejar un poco en esa tabla. Para los marxistas la AIT tenía una función unificadora y rectora del movimiento obrero, marcaba las líneas de actuación, y para los federalistas se trataba de una federación de movimientos autónomos que no tendrían un órgano de dirección común, sino que marcarían de manera autónoma sus necesidades y que se coordinarían o se federarían en torno a un pacto de mínimos. El resultado es una escisión, la propuesta marxista confluiría en la Segunda Internacional y la propuesta federalista en la Asociación Internacional de Trabajadores, que se forma en el 22. Por tanto, ahí se crearían como dos líneas ideológicas del movimiento revolucionario de los trabajadores, que serían el anarquismo, con una propuesta federal distribuida de unidades autónomas, y el marxismo, con una propuesta más centralista con autoridades dirigentes. Bueno, esa división se transmitiría a lo largo de los años en los años siguientes, ¿no? Y marcando la línea que seguirían las organizaciones políticas marxistas y las organizaciones políticas libertarias. He querido nombrar un poco, aunque no me voy a detener mucho, las organizaciones políticas marxistas, la diferencia que hay, los partidos marxistas-leninistas, que acabaría de definir Lenin en el quehacer, pero que ya vendría un poco basado en la propuesta de Marx para el Internacional, sigue esta política del centralismo democrático, donde las decisiones de los órganos superiores básicamente vinculan a los órganos inferiores.
Él argumenta que para reducir el burocratismo necesitan un funcionamiento tanto de abajo arriba como de arriba abajo, y que no basta con que las organizaciones de abajo tomen las decisiones, sino que los órganos superiores tienen que tomar decisiones y ya los organismos de abajo, digamos las asambleas o los soviets en la Revolución Rusa o los órganos de base refrendarán o no esas posiciones y quitarán del medio a los dirigentes si lo consideran oportuno. Desde el punto de vista de los anarquistas, pues eso da lugar a una subordinación de las minorías y a una subordinación en general a los liderazgos, ¿no? Como dice, el partido marxista es un reflejo de la propia sociedad a la que manifestó oponerse, una invasión del campo de los revolucionarios por los valores, estructuras y métodos burgueses. Respecto a la organización anarquista, que parte de la idea federal que Bakunin defiende en la Internacional, pero que no había sido iniciada por él, sino que ya llevaba años de desarrollo respecto a los pensadores federalistas. En concreto, su inicio está en este libro, El principio federativo de Proudhon, donde defiende que el Estado será barrido por una organización descentralizada, basada en el libre acuerdo y en la federación de comunas libres. Esos pactos federales que marcan las que se establecen entre las comunidades libres sustituirían al Estado, y pone como principio básico la previa colectivización de los medios de producción. ¿Por qué? Porque para que se dé un libre acuerdo tiene que haber libertad, y para que haya libertad los anarquistas entienden que tiene que haber una capacidad económica de todo el mundo. Es decir, que si los medios de producción siguen en manos de unos pocos, no puede darse la libertad desde el momento en que hay muchos que se ven obligados a vender su fuerza de trabajo, su vida, digamos, para satisfacerlo. Y entonces no pueden tomar acuerdos libremente porque están coaccionados por la economía. Si no entendéis algo me preguntáis. Vale. Y este modelo federalista pues es un modelo de abajo para arriba. O si es muy coñazo la charla, me lo decís también, me callo. Entonces, el federalismo llega a España. Esto es una historia curiosa. Bueno, a mí me gusta. Que la conté el otro día y la he metido. La idea es que el federalismo llega a España por Pi Margall, que muchos lo recordaréis de haberlo estudiado, de que era el presidente de la Primera República. Bueno, pues antes de ser el presidente de la Primera República, traduce a Proudhon al castellano. Pi Margall es un federalista liberal, o sea, defiende un modelo de democracia representativa, una república, un republicano al uso, pero federalista, ¿no? Entonces, la historia es que cuando él llega al poder, se empiezan a dar unas ciertas medidas en base a convertir la República Española en una república federalista, digamos, ¿no? Sabéis que el gobierno de la Primera República dura unos meses, no tiene mucha incidencia, y una de las contribuciones a tirarlo es la de los federalistas radicales, intransigentes, que se les llamó en la época, que en 1873 se levantan. En esos federalistas intransigentes hay tanto bakuninistas, que luego serían anarquistas, como federalistas intransigentes de tendencia más liberal, y se levantan en una insurrección que se ha conocido como la Rebelión Cantonal. Es una insurrección de carácter regionalista y se forman cantones en determinadas regiones que sustituyen al gobierno, ¿no? Por ejemplo, en Cartagena, en Sevilla, en Alcoy. Y la idea que se tiene es abolir los precios impopulares. En concreto, el que marca un poco la pauta es el del tabaco, que estaba tenía una carga impositiva muy fuerte. Entonces se quiere abolir el precio del tabaco. Se expropian los bienes del clero, que se consideraba que no se estaba haciendo con la suficiente rapidez. Se indulta a presos, se sustituye al ejército por milicias en los cantones y se forman juntas de salud pública, que serían los organismos que formarían el gobierno. Y este es un extracto del Comité de Salud Pública de Madrid, que dice que en todos los puntos donde el Partido Federal tenga la fuerza necesaria se formen comités de salud pública que representen la soberanía del pueblo, que bajo la autoridad de estos comités se proclama la autonomía administrativa y económica del municipio, de la provincia y del cantón, que corresponde a la elección de jueces, ayuntamientos, diputaciones, legislatura, gobernadores, en general todo el gobierno, y que esos comités no se disolverán hasta 15 días después de haber promulgado el Pacto Federal. Como digo, el Pacto Federal incluía estas cuestiones.
curioso, usan aquí salud en un concepto muy amplio, ¿no? Sí. Sin más. No sé qué decirte. Sí, a mí también me resulta curioso. Era por hacerte la interrupción que quería. Ya. Muy bien, muy bien. Vale. Otro de los problemas, aparte de este del centralismo y federalismo, sería el de la representatividad, que es un problema que ha conocido y experimentado casi cualquier persona que viva en una democracia al uso, ¿no? Una democracia liberal representativa. La historia es que los representantes adquieren un compromiso que luego no se tiene que ver refrendado hasta pasado una serie de tiempo en el cual prácticamente no se ven sujetos de ningún modo a lo que han prometido. Esto los anarquistas lo entendemos como una entrega de la soberanía personal a otro y una delegación, que a nivel de principios lo vemos negativo, pero también a nivel práctico, en el sentido de que la delegación genera una forma de pasividad, una desconexión de tus propios problemas y una incapacidad para resolverlos de manera directa, ¿no? La idea sin embargo, también tenemos en cuenta que a la hora de establecer organizaciones útiles en territorios muy amplios, tiene que haber de algún modo una forma de establecer mandatados o personas que sean portavoces, que lleven tus decisiones a otros ámbitos. En ese sentido, lo que se ha tomado como resolución es llevar adelante una serie de prácticas que permitan reducir el impacto de estos portavoces o mandatarios para que no puedan adquirir mayor poder, para que no se den una delegación, etc. Entonces, estas prácticas serían un poco las que he recogido ahí en propuestas. El mandato imperativo, que es básicamente que un portavoz tiene una serie de capacidades que puede decir, pero no tiene capacidad para negociar el nombre de las personas a las que representa de algún modo, ¿no? La revocabilidad, que es que en cualquier momento esa persona puede ser revocada. La rotatividad, que quiere decir que no se establezca un poder por un mantenimiento en el mismo cargo durante tiempo. Y la rendición de cuentas, es decir, que tiene que ver con la revocabilidad, que esa persona está obligada a rendir cuentas ante aquellos que le han dado esa forma de representarles, ¿no? Y me gustaría nombrar el ejemplo de la organización zapatista, que habla del mandar obedeciendo. Entonces, los caracoles zapatistas, que son los territorios gobernados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en ellos funcionan las juntas del buen gobierno. En esas juntas del buen gobierno es donde gobiernan los municipios autónomos rebeldes zapatistas. Y ahí se realiza en la práctica esta idea del mandar obedeciendo. Se eligen delegados que gobiernan por un periodo de 6 meses. Ese liderazgo tiene que ser rotativo, de manera que no se puede mantener más allá de esos 6 meses. Y además está distribuido. Es decir, que las decisiones se toman en distintos municipios antes de llegar a... O sea, que no hay una sola persona que vaya, sino que de cada municipio salen personas distintas para formar las juntas. Los 3 principios fundamentales que han establecido los zapatistas para los integrantes de estas juntas de buen gobierno son muy parecidos a estos, son rotatividad, revocación del mandato y rendición de cuentas. En ese sentido es muy parecido a una organización libertaria. Otro problema esencial que me gustaría introducir es el de las minorías, y es cómo lograr que las minorías se vean representadas y que su opinión no simplemente se vea ignorada. No me queda claro qué significa mandar obedeciendo. Mandar obedeciendo. La idea es que tú, en esos 6 meses, los zapatistas, no funcionan por mandato imperativo. Es decir, la persona que es representada no tiene que bajar todas sus decisiones a las asambleas en todo momento, sino que sí que puede tomar mandatos, sí que puede mandar, en cierto modo. Pero ese mandar tiene que ser guiado por la obediencia a las personas que le han colocado ahí. Entonces, él puede tomar decisiones, pero siempre que sea obedeciendo las directrices que le han dado desde la base. Por eso hablan de mandar obedeciendo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Vale. Entonces, como digo, no es plenamente a lo mejor una propuesta libertaria, hay gente que los critica de algún modo, pero a mí me parece que es útil y que que en cierto modo equilibra bien lo que es posible con lo que es a nivel de valores es deseable, ¿no?
y que quería introducir el problema de las minorías, que si os parece lo tratamos también en el debate, porque voy a hablar un poco de ello después respecto a modos de organización que lo tienen en cuenta, pero lo hablamos. Respecto a la organización política, que como ya dije era la organización en base a una ideología común, hay dos modelos, la síntesis, la federación de síntesis y la plataforma. Voy a explicar esto un poco rápido porque si no me enrollo. La idea de la federación de síntesis, por un lado, es sintetizar las distintas familias dentro del anarquismo. Es decir, que dentro de una misma organización o de una misma federación se den organizaciones con propuestas o programas distintos que dentro o en el seno de esa organización, de esa federación, concilien sus posturas y lleven adelante una práctica. Y la historia es que el programa no tiene por qué ser común, de manera que se pueden hacer actividades que sean refrendadas por una parte de la federación, pero no por toda ella. ¿Vale? El modelo de plataforma es más cerrado, en cierto modo. La idea es que el modelo de síntesis, en cierto modo, es poco operativo porque las discusiones en el seno de la organización dan lugar a rupturas, dan lugar a inoperancia, porque del debate no sale ninguna práctica común, porque no hay cosas en las que no se puede llegar a acuerdos. Entonces proponen un modelo más cerrado. Lo voy a ir contando un poco con las transparencias que vienen resumidas. La idea es que, como ya he dicho, conciliar y combinar las ideas de los grupos que forman parte de la federación. Lo desarrollan Bolin, Malatesta o Emma Goldman como crítica a la plataforma. La idea del plataformismo surge en el contexto de la Revolución de Octubre en Rusia y es una crítica a la forma de organizarse que habían tenido los anarquistas en esa revolución y la necesidad de haber tenido pues, una plataforma que sirviese como aglutinador de las tendencias más sociales del anarquismo que tengan un programa para llevar adelante. En cierto modo, o sea, hablan de partidos, se llama, a la plataforma se le suele considerar partido, si bien en aquella época la palabra partido no tenía a lo mejor las características de ahora mismo, ¿no? Es un partido electoral, es un partido en el sentido de que todos los militantes están como una. Ahora hablaré un poco más de la plataforma, pero en la crítica a esa plataforma aparece pues Bolin o Malatesta, y Bolin nos dice esto, que solo en el ambiente de un impulso común, solo en las condiciones de búsqueda de tesis justas y de tu aceptación, tendrán valor, serán útiles y fecundas nuestras aspiraciones, nuestras discusiones y nuestras disputas. En cuanto a las disputas y polémicas entre las pequeñas capillas, predicando cada una su verdad única, no podrán llegar sino a la continuación del caos actual, de las luchas intestinas interminables y del estancamiento del movimiento. Entonces, la idea es que esas disputas dentro de una misma organización se resuelvan y se llegue a una idea común. Si bien en la práctica, para la gente de la plataforma, para la gente que defiende la idea de la plataforma, no se daban. También Malatesta habla de que los congresos de una organización anarquista servían para sostener e incrementar los contactos personales entre los camaradas más activos, para comparar y estimular los estudios programáticos y los medios de llevar adelante la acción, para informar sobre la situación en diferentes regiones, sobre las acciones más urgentes que se deben realizar en cada área, para formular variadas opiniones sostenidas por los diversos anarquistas, llevar a cabo una estadística de ellas, sin ser más que solo sugerencias, advertencias, propuestas para plantear y no compromisos, y esos serán compromisos únicamente para aquellos que los acepten. ¿Vale? Los órganos administrativos que sean nominados dentro de esta federación de síntesis no tienen poderes ejecutivos, sino que solo realizan iniciativas de parte de aquellos que las aprueban. Por ejemplo, un comité de propaganda sirve para que una serie de grupos de la federación deciden sacar una determinada propaganda, pues puedan hablar con el comité y que se encarguen ellos de realizar ese trabajo. Vale. Es un ejemplo de federación de síntesis, sería la Federación Anarquista Ibérica, y un poco por ver el modelo de pacto federativo que tienen, que es muy general, he sacado dos extractos de su organización, que dice: la FAI constituye una unión federativa, es decir, libre, solidaria, de grupos de afinidad y excepcionalmente de individualidades. Su función es de asegurar la existencia en Iberia
de una efectiva coordinación de las actividades de los diferentes grupos e individuos anarquistas, para que sea posible la realización de una revolución social, que liquidando al Estado y las clases sociales, suprimiendo la institución propiedad y el trabajo asalariado, instaure una sociedad basada en el comunismo anárquico. La FAI lucha por un orden no impuesto, sin gobierno, sin autoridad de ninguna especie de explotación, un orden basado en la libertad de cada ser humano, en la igualdad social, en el libre acuerdo, en el apoyo mutuo y en la solidaridad humana. Como vemos, es muy genérico. No tiene un programa de vamos a hacer esto, 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 sino que la unión es en base a un modelo ideológico. Por otro lado está el plataformismo, que como digo, ya se terminó de definir que con ese documento, la plataforma organizativa de los comunistas libertarios, del grupo Dielo Truda, en el 26, lo firmaban Néstor Magno y Archinov, que son dos anarquistas rusos bastante famosos. Y la idea de la plataforma es ser la que realiza un análisis y proponga y dinamice los movimientos sociales, ¿no? Actuando dentro de ellos. Las características, como digo, es una unidad ideológica, estratégica, táctica y la acción colectiva, o sea, la acción individual subordinada a la acción colectiva. La idea es elaborar un programa, pero en diferencia al modelo de partido marxista-leninista, este programa será decidido de manera federalista y desde abajo hacia arriba. Y un ejemplo es el de la Federación Anarquista Uruguaya, del cual quiero leer parte del programa para que comparéis un poco con el modelo FAI, que es el modelo de la Federación de Síntesis, ¿no? Entonces, la Federación Anarquista Uruguaya tiene este programa, es decir, este programa es del programa de 1997, o sea que tiene unos años, pero bueno. Dice: trabajar ahora en la perspectiva de un proyecto de 5 años del Frente de Clases Oprimidas. O sea, esto es una idea de trabajar en un movimiento social que se llame Frente de Clases Oprimidas, ¿no? Y dentro de este punto es ir hacia la construcción de un receptáculo social que permita la acumulación. Lo que parece posible de inmediato es concretar una relación en base a los 4 o 5 lugares donde tenemos compañeros afines, dejando la coordinación de otro tipo para más adelante. B. Conversar con los compañeros sindicales, la forma de hacer agrupaciones que puedan formar parte de este espacio. Igualmente, en otro plano, el sindical, ver con compañeros del medio la continuidad de la coordinación, que sin integrar orgánicamente el propio espacio realice una actividad ayudante que habilite instancias de trabajo puntual. Estoy intentando resumirlo un poco, está en castellano, pero estos uruguayos hablan más. Trabajar en aspectos puntuales de derechos humanos que se presenten, eventualmente hacer algún esfuerzo especial, ya sea tomando alguna iniciativa. Establecer desde el comienzo el tiempo prioritario que se dedicará a este frente, por ejemplo 1/3 del total. Hay un conjunto de actividades generales que son las que dan nivel de existencia y cohesionan este frente, compuesto de cosas tales como periódico, boletín, manifiestos, declaraciones, pegatinas, actos, etc. El frente precisa de un marco que influya sobre las relaciones que lo conforman y contribuya a las partes entre sí, intercambio de influencias en una determinada dirección. Si no hacemos esto, las tareas de cada frente tenderán a mantener su carácter parcial y absorberán el 90% más del tiempo militante. Es solo un primer punto, pero creo que es bastante más detallado de cómo van a funcionar. Hablan incluso de generar boletines, pegatinas y demás. Y es un programa mucho más práctico, de día a día, al que se tienen que acordar todos los militantes de la organización. O sea, no sé, creo que queda bastante resaltado la diferencia entre un modelo y otro. Si no me decís. Esto respecto de la organización política. Como digo, luego hay modelos también intermedios e incluso casos en los que los anarquistas no defienden la presencia de organización política. Respecto a la organización social, pues son organizaciones de masas y he nombrado dos, la propia Federación Estudiantil Libertaria, que hay gente aquí que pertenece y que organiza estas charlas, así que si os parece, luego si la queréis comentar cómo se organiza o qué objetivos tiene, etcétera, pues lo comentáis en el debate. Porque también sé que hay gente que no considera a la FEL como una organización social, sino que el movimiento social son las asambleas y la FEL sería una cosa intermedia entre el movimiento político y tal. Luego lo hablamos. Otro modelo sería el de la Confederación Nacional del Trabajo, que es un sindicato y por tanto quiere aglutinar a todos los trabajadores en base a unos principios libertarios, porque considera que de ese modo todos los trabajadores, sean o no anarquistas, pueden en cierto modo empoderarse, ¿no? Y en base a los principios libertarios darse cuenta de que se puede funcionar y que se pueden conseguir cosas. Entonces la idea es un poco que dentro de la organización entren trabajadores que no sean necesariamente afines, precisamente por esa labor formativa.
Al respecto me ha parecido interesante ver cómo va la organización dentro del CNT, ya que es una organización grande, no porque yo sea especialmente afín a CNT, pero sí porque llevan unos cuantos años, porque es una organización lo suficientemente grande, porque ya llevan años estudiando un poco cómo organizarse para tratar de ser justos, etc. Y quiero presentar el modelo porque también tiene sus fallos o cosas que se pueden criticar y lo podemos hablar luego. Dentro de CNT se funciona por consenso. A los niveles más bajos se intenta no votar. Veremos luego, lo voy a poner, que dice, siempre que hay una votación hay que saber que de lo que se discute es el problema del poder y por tanto hay que procurar votar lo mínimo posible y alcanzar acuerdos por consenso. Todas nuestras votaciones son abiertas y avanzadas, nunca secretas. Es decir, que en ocasiones se vota y sobre todo en los escalafones más altos, en federaciones, etc. Pero la idea es funcionar por consenso. Precisamente esta es su forma de lidiar con el problema de las minorías y ahora vemos que tienen otro modo. Respecto a la organización, tienen una doble organización, como ya habéis podido ver, porque hay dos transparencias al respecto de geográfico y al respecto de funcional, ¿no? Geográfico por ámbito geográfico y funcional por el campo donde estés trabajando, pues trabajadores de la enseñanza, trabajadores de otros ramos, por ejemplo. Entonces, y se organizan también de abajo arriba. Parten de los sindicatos, geográficamente, el sindicato de Madrid, de determinadas zonas, se conforma una federación local de esos sindicatos y a continuación una confederación regional. La confederación regional es la unión de regiones. No es exactamente igual a las regiones que establece el Estado español, por ejemplo, sino que, mira, voy a sacar aquí. Esto sería una región, no sé si lo veis, más o menos. Lo amarillo sería una región, que sería pues todo Castilla, más o menos, Andalucía. Está un poco superpuesto, pero no es exactamente igual. Eso sería la confederación regional. Las federaciones locales suelen estar circunscritas a estas comunidades autónomas, pero no necesariamente. A veces son más pequeñas. Por ejemplo, en Madrid tenemos una federación local en el sur de Madrid, Villaverde y por ahí, y otra federación local del centro de Madrid. Luego la confederación regional son las que he mostrado y finalmente la confederación nacional de Aragón. A nivel funcional, pues hay secciones sindicales de las diferentes empresas que se conforman en un sindicato común que tenga o sea, que sean de un ramo específico y luego en una federación de ramo de todas las regiones del mismo ramo. Eso tenía sentido en un determinado momento histórico y no digo que no lo tenga ya, pero la idea era un poco controlar todo un ramo de producción y dar la posibilidad de generar huelgas solidarias cuando, por ejemplo, el metal de Andalucía se ponía en huelga o una empresa de metal de Andalucía se ponía en huelga, que no bastara con contratar a otra, que el trabajo lo hiciese otra, ya que todo el ramo se intentaba poner en huelga, de forma que la presión era mucho mayor. Y bueno, y generalmente la Federación de Ramos se organiza también la CNT. Vale, como he dicho, buscar el consenso, que es difícil en el escalafones más altos, luego lleva la votación y hay un problema de cálculo de votos y minorías. Que esto lo quiero leer, es un poco así. Lo voy a leer y si no lo entendéis, lo voy a leer despacio. Porque sois gente inteligente, seguro que lo entendéis. Si cada sindicato dispone de un voto, un sindicato de 1000 afiliados dispondría de la misma capacidad de decisión que uno de 25, por ejemplo. Y entonces, dos sindicatos de 10 afiliados pues podrían imponer su opinión a uno de 1000, que sería lo mismo, 2 votos frente a un voto. Este es fácil, ¿no? ¿Entendido, no? Si se vota por número de afiliados, un sindicato de 2000 afiliados tendría 2000 votos y 100 sindicatos de 20 afiliados dispondrían de la misma capacidad de decisión que un solo sindicato. La distribución geográfica de 100 sindicatos es mucho mayor que la de un solo sindicato. Y como un acuerdo obliga a todos por igual, los sindicatos pequeños tendrían la misma responsabilidad que los sindicatos grandes, pero muchas más dificultades para llevarlo adelante. Ese es otro problema. Y el problema de las minorías, que sería que un sindicato que en asamblea decide una huelga por 400 votos contra 350, tendría que defender la postura de huelga, que es lo que ha salido en su asamblea. Ahora, el sindicato B de la federación local dice que no a la huelga por 100 contra 25, ¿vale? Y el sindicato C dice que sí por unanimidad de 15 votos. Es decir, que por sindicato salen 2 contra 1 a favor de la huelga, y entonces la huelga sería convocada. Pero si sumas los votos negativos a la huelga,
salen 450, pues son 350 del primero más 100 del segundo, 450 en contra y 440 a favor, ¿vale? Es decir que habría una, digamos, una contradicción entre un caso y otro caso. Y es un problema porque las minorías son... O sea, la minoría dependería... quién está en minoría dependería de cómo contabilizas. Entonces, en CNT han creado este modelo intermedio en el cual los sindicatos tienen un número de votos dependiendo del número de afiliados. Entonces, si el sindicato es desde 1 hasta 50 afiliados, tienen un voto. Desde 51 a 100 tienen 2. Pero de 101 a 300, 3. De 301 a 600, 4. Y de tal modo que los sindicatos mayores se ven un poco perjudicados en las decisiones. No está exento de problemas, pero es un intento de un poco de compensar. Y a la vez se busca que los sindicatos sean más grandes, o cuando un sindicato se hace lo suficientemente grande se intenta dividir en algo más pequeño. Ahí hay problemas dentro de la organización porque las luchas de poder también se dan en ese ámbito y bueno, hay como una tensión entre determinadas federaciones de mantener sindicatos unidos por lógica, por lo que sea, y el deseo de ciertos sindicatos de partirse para conseguir más. Bueno, simplemente es el modelo. Yo tampoco estoy dentro de CNT, no sé qué problemas tienen y tal. O sea, sé que esos problemas porque han trascendido. Si al mismo tiempo que hacen estas reflexiones sobre las minorías, reflexionan paralelamente sobre la idoneidad de tener organizaciones de base muy grandes, o si intentar... Claro, a ver. O sea, igual lo sabe otra persona del público. Yo creo que sí, o sea, esos son temas que se tratan en pleno en las federaciones locales. Las federaciones locales las constituyen plenarias de todos los sindicatos y cuando hay plenarias se suelen hablar de esos temas. O sea, un sindicato no puede decidir extinguirse en dos por sí mismo, sino que lo tiene que tratar. Entonces tiene que argumentar, el resto de la plenaria de la federación le tiene que dar la aprobación. Y funciona un poco así. No lo tienen decidido de antemano, pero sí que cuando se van dando los problemas pues se van decidiendo. Y en general es bastante orgánico todo la división de regionales, etcétera. O sea que de congreso en congreso y de plenario en plenario se va cambiando. Vale, por último ya, para terminar, quería hablar de dos herramientas de análisis, me he enrollado un montón, ¿no? Y serían estas, análisis de coyuntura y diagrama Gazo. Respecto al análisis de coyuntura, pues es un intento de conocer el contexto económico, político y social en el que nos movemos y algunas de las cosas que se podrían analizar en este